El castrismo no da pie con bola con nada. Le sale mal hasta eso de nombrar nuevos dirigentes en la provincia, que es ya el colmo de la mala suerte, porque supuestamente esos a los que promueven los escogieron luego de un riguroso proceso de selección entre muchos candidatos. Continúan varados en Haití más de 250 cubanos y el régimen. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Fidel Castro en 1984 dijo que Cuba había avanzado e iría por más. ¿Qué cree usted a 40 años de la afirmación esta de Barbadruco? De esto y mucho más estaremos hablando en mi programa de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Pablo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todo. Como siempre le digo, si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puedes, le das like o dislike, pero no me ignore. Y comparta mi programa Cristo Cuba Mayabeque. YouTube me recuerda de nuevo que más del 80% que consume mis programas no se ha suscrito a mi canal. Por favor, les pido se suscriba. Ayúdame en eso que es gratis, es lo único que le pido. Comenzamos. No voy a hacer una cronología de todo lo malo que le ha salido a los Castro y sus herederos desde que se robaron el país en enero de 1959. No voy a referirme incluso ni a la fracasada zafra de los 10 millones, el cordón de La Habana o lo del café gratis o la exportación de carne y huevos, a los accidentes de aviones, los hoteles que explotaron o los depósitos de combustible incendiados con la consiguiente suma de bomberos muertos. Vaya, para ser más claro, pasaré por alto hasta el reordenamiento. Eso es ya parte del pasado, de un pasado que nadie quiere recordar y que se llevó por delante al desagradable de Marino Murillo, quien purga sus culpas como director de la empresa cubana del tabaco, un buen sitio para dar alguna que otra mordida sin tener encima los ojos lúgubres o el ojo de Alejandro Castro. Tampoco voy a hacer mención a la bancarización. Todos sabíamos que iba a ser un fracaso y muchos lo advirtieron desde antes que lo intentaran hacer. Porque a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría digitalizar completamente los pagos y los cobros en un país donde pueda haber un cajero automático por cada 50 o 60 mil habitantes, donde las redes se caen a cada instante, el internet no funciona, los apagones están a la orden del día y encima de eso no hay efectivo para poner en los cajeros. No es necesario haberse graduado en Harvard o en aquella universidad de Illinois donde salieron los Chicago Boys que salvaron la economía chilena tras el desastre de Salvador Allende para darse cuenta de que todo en Cuba iba a cuesta abajo, como el famoso tango. Se veía venir, como todo lo que pasa en Cuba. Era fácil vaticinar el descalabro, sobre todo porque rápidamente la moneda virtual cayó en comparación con su similar en efectivo, el dólar y el euro. Continuaron su escalada y la inflación no se detuvo, como era de esperar. Cree la cúpula castrista que con dos ideas locas salidas de una reunión donde alguno que consumió algo antes alzó la voz y propuso, se van a resolver los problemas. Los problemas económicos de Cuba, señores desgobernantes, no se resuelven por la buena voluntad de nadie y mucho menos por sus disparatadas ideas. Cuba necesita de personas que sepan para sacar adelante el país mientras estén los Castro detrás de todo y tengan al hombre de la limonada y al grasoso de Manuel Marrero como cabezas pensantes. Todo irá de bandazos como el barco que enfrenta una tormenta tras sufrir daños en el timón y con el piloto sin ideas aterrorizado. Ese barco está condenado al hundimiento y ese es el destino de Cuba, que hace mucho rato comenzó a hacer agua. Y los tripulantes y pasajeros que se dieron cuenta a tiempo se lanzaron al mar
en busca de otras orillas, pero el resto sigue apresado en las ya vacías bodegas. Al castrismo, que es como decir al régimen de Cuba, solo le falta la estocada final, el golpe definitivo, y puede venir por cualquier vía, incluso a través de un fenómeno natural. Lo jodido de todo es que en su caída se llevará a mucha gente y tal vez no sean los culpables, que casi seguro tendrán botes, salvavidas y hasta helicópteros en cubierta para partir. Cuba sabe de esas cosas, solo que esta vez la partida ha demorado demasiado, porque no hay nadie en el mundo que quiera acoger a toda la cúpula gobernante. De eso doy fe. Díaz-Canel, Esteban Lazo, todavía no pueden informar sobre la muerte de los médicos cubanos Alcel y Landi asesinados en Somalia. ¿Y qué han hecho con los 258 hijos de esa tierra que se encuentran varados en Haití hace hoy 48 días? Nada tampoco con ellos, nada todavía. ¿Saben ustedes que están saliendo a diario 5 helicópteros vía República Dominicana para retornar a los ciudadanos norteamericanos que aún se encuentran en la nación caribeña? ¿Saben ustedes que este miércoles Brasil evacuó a 7 ciudadanos de ese país por la misma vía? Incluso sacó también a una alemana a pedido de la nación europea. Hasta sus amiguitos de México sacó a su gente la semana pasada en un barco. ¿Y ustedes? Nada. Sigan esperando a que se normalice la situación en Haití. Se verán horrores. Les propongo ver fragmentos de una entrevista concedida por Fidel Castro en el año 1984 a los periodistas Vicente Botín y Rosa María Mateo de la cadena española RTV. No se preocupen, dije solo fragmentos, yo sí me tuve que disparar todas sus mentiras. Yo les hago la tarea, después dicen algunos que yo soy malo. Y en realidad a los 25 meses de haber desembarcado, habíamos derrotado un ejército de 70.000 hombres, con armas que le habíamos arrebatado al enemigo en los combates. En realidad, poco a poco, al cabo de 5 o 6 meses éramos alrededor de 100, 120. Cuando finalizó la lucha éramos 3.000 sobre las armas. Teníamos 17.000 soldados cercados en Oriente y la isla dividida en 2 partes. Entonces se produce el colapso del régimen. Hay un intento de golpe para tratar de salvar a Batista, que Batista escapara. Nosotros continuamos las operaciones generales, operaciones militares, convocamos una huelga general y se sumó el pueblo unánime entero. Incluso los trabajadores de las estaciones de radio y de televisión se pusieron en sintonía con nuestra radio revolucionaria. Estoy escuchando bien, escuché bien. Operaciones militares, 17.000 soldados cercados en Oriente, la isla dividida en 2 partes. Así llegaron al poder, convocaron huelga general, se sumó el pueblo completo y no hubo represalia con esa huelga como hizo tu socio Díaz-Canel el 11 de julio y ahora el 17 y 18 de marzo. No te creo, Fidel. Batista no los reprimió, no los encarceló. Los trabajadores de las estaciones de radio y televisión se sumaron. Tú estás bonchando. Tú me estás hueveando, como dicen en Chile. ¿Y eso se puede hacer? Colegas, aprendan de sus antecesores. Miren cómo se pusieron al lado de su pueblo. Y a partir de ese momento era unánime. A pesar de que las direcciones sindicales oficiales estaban con el gobierno, la clase obrera nos dio un apoyo total, absoluto, y en 72 horas después del golpe de Estado habíamos desarmado a todo el ejército. Los sindicatos y la clase obrera se le viró al dictador. No olviden eso. Usted también se le puede virar a los dictadores de ahora. Oye eso, las organizaciones sindicales, la clase obrera dio un apoyo total. Obreros que me ven, tú vives muy bien. ¿No te gustaría cobrar mejor salario y vivir dignamente? Mira, ellos lo hicieron. Aquí tienes el ejemplo. Ahora,
A medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria. Ahí mismo fue cuando empezaste a desbaratar todo, a expropiar, a robar. De ahí el famoso embargo que te puso los Estados Unidos y no bloqueo, como llaman ustedes. Ahí se jodió la suerte y la vida del cubano. Quitaste las tierras, mandaste incluso a los campesinos para las ciudades y empezaste a regar el hambre por toda la isla. ¿Te acuerdas cuando Cuba exportaba carne al mundo? ¿Te acuerdas cuando se exportaba azúcar? Fuimos los primeros productores de azúcar en el mundo. Ah, claro, no habían tocado la industria. Luego la tocaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando la tocaron? Vamos a ver qué pasó con la industria cuando la tocaron. Pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. Y entonces, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto. Entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, entramos y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. Teníamos un apoyo, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía aspiraciones a ser algún día gran burguesía. Pero se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Ah, nacionalizaste empresas que estaban saboteando la economía. Mira tú, yo pensé que eran las empresas que habían convertido a la isla en la joyita de las Américas. Óigame, disculpen ustedes mi ignorancia, perdónenme. Eso fue lo que pasó. Entraste en conflicto con los bancos y con todo el mundo. Y no fue por culpa tuya, por hacer nada malo. Y claro, en conflicto con el principal enemigo de siempre, los Estados Unidos. Fueron entonces los americanos quienes acabaron con la vida en los batalles. Y hoy hay que importar azúcar por culpa de esos americanos. Fueron los americanos quienes destruyeron la vida del cubano y no tus manos y absurdas ideas. Y por culpa de ellos, hoy no se produce nada en Cuba. Y para completar la canasta básica hay que importarlo todo. Milagro, ¿no dijiste que Otaola también es el culpable de todos los males? ¡Date vivo, Pelencho! Y ha surgido una generación con la revolución que tiene ideas, actitudes absolutamente diferentes de la que tenía aquel joven del capitalismo, aquel joven enajenado, sin perspectiva, sin posibilidades, egoísta, que veía, cuya conducta estaba guiada por el principio de la supervivencia. Eso usted no lo observa en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes universitarios, preuniversitarios, de nivel medio. Usted no lo observa en nuestros niños.
No, 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 no. Joven capitalista enajenado, sin perspectiva, egoísta, sin posibilidades, cuyo principio está en la supervivencia, y que eso no lo observa en nuestros jóvenes, estudiantes universitarios, ni en nuestros niños. Socio, los niños cubanos no se van solo por Nicaragua, porque no los dejan viajar solos. Pero he visto y conocido de cientos que salen muy contentos de su país, de brazos de sus padres. Hoy son pocos los jóvenes que se quedan en la isla. El que se queda es porque no tiene recursos para irse, pero ganas no le faltan. Ahí es donde luchan por la supervivencia. Ahí en la isla, por lo que tú dejaste, es donde no hay perspectiva, posibilidades, es donde no hay futuro. Realmente ha surgido un hombre nuevo. Ya al cabo de 25 años hay resultados, yo le digo que hay resultados. Pero esperamos tener resultados mejores en el futuro. Nosotros estamos muy lejos de pensar que la obra está concluida. No, ahora sí vamos a avanzar todavía más. ¿Cómo? Ah, vamos a avanzar mucho más. Eso fue a los 25 años de haber triunfado la revolución. Esa entrevista fue a los 25 años. Hace 40 años de esa entrevista. Vamos por más. Vamos que se puede. Y lo que hemos hecho es ir compartiendo poder. Hemos compartido el poder, las responsabilidades, las decisiones. Yo no tomo decisiones unipersonales. Y todas las decisiones son discutidas por un organismo, una dirección colectiva. Tengo mis atribuciones en mi campo, un número de cosas que puedo hacer en dependencia de su importancia, que puedo tomar yo asumir la responsabilidad, pero todas las cuestiones fundamentales de la revolución las discutimos en la dirección del partido, las discutimos en el Comité Central del partido y las discutimos en la Asamblea Nacional. Han surgido miles de cuadros, incluso cuadros mejores que nosotros, cuadros más preparados con nosotros, que han tenido más tiempo, no tecnócratas, cuadros que saben de política y cuadros que saben de economía, cuadros que saben de técnica. Yo estoy seguro que hay montones de cuadros mejores que nosotros, que vienen detrás de nosotros, que al menos tienen más preparación que nosotros. Lo que nosotros debemos saber es promover eso y no convertirnos nosotros en obstáculos de la promoción de esos nuevos valores. Socio, y si hubo cuadros mejores que ustedes, que sabían de política, que no eran tecnócratas, ¿por qué carajo nunca soltaste el poder? ¿Por qué te convertiste en obstáculo de esos nuevos valores? ¿Por qué no cumpliste lo que le prometiste a esos periodistas españoles? Después de esa entrevista seguiste más de 25 años en el poder. Estate vivo, Pelencho. Es posible que nos surja un cuadro que sea tan conocido, porque es verdad que los fundadores de revoluciones adquieren un prestigio muy grande. La ola de la revolución entraña tal cantidad de justicia y se gana tal apoyo del pueblo que muchos fundadores de revolución han cometido después graves errores, incluso graves abusos por autoritarismo, y se los han perdonado, incluso. Es decir, es peligroso. Los hombres que fundan o participan en el surgimiento de nuevos periodos en la historia tienen mucha autoridad, y hay el riesgo, porque los hombres pueden ser vanidosos, autosuficientes, inmodestos, todas esas cosas. Yo creo que contra eso hay que luchar siempre. Primero, cada uno de nosotros tenemos que luchar contra eso, el exceso de susceptibilidad, y yo creo que me he autoeducado muy bien en todo eso. Autoritarismo, autosuficiente, vanidoso, inmodesto, susceptible. Hay que luchar contra todo eso. Oye, él no fue nada de eso. Yo pensaba que sí. Al parecer, una vez más me equivoco. Yo que pensaba que por esas cosas se quitó del camino a José Antonio Echeverría y a otros tantos. Pensaba que por esa forma de ser también hizo que Vilma Espín
le hiciera esa llamada innecesaria a Fran País para que el ejército de Batista descubriera dónde se escondía, porque Vilma sabía bien que a ella y a todos los ciudadanos de Santiago de Cuba le estaban escuchando las llamadas, pues Fran seguía escondido. Y de todos modos, lo llamó. Una hora más tarde, lo mataron junto a Raúl Puyol. Qué casualidad, ¿verdad? Y todo fue justo unos días después de que Fran le informara a Fidel, el 7 de julio de 1957, que el Ejecutivo Nacional del Movimiento 26 de Julio debía estar integrado por 6 miembros y que con menos de 100 hombres en la sierra tendría derecho a un delegado y sería norma. Como se conoce, Fidel no formaba parte de los principales líderes del movimiento. Esta carta no habrá sido la razón para quitarse al líder de arriba, al que le hacía sombra de verdad, a uno de sus principales obstáculos para implantar una dictadura militar. Él sabía bien que Fran quería una Cuba con elecciones democráticas, división de poderes, Estado de Derecho, libertad de prensa, respeto a las libertades individuales. Fran, cristiano al fin, tenía otras ideas. Lo que nos perdimos. Yo hubiera podido ejercer mi profesión libremente en Cuba. Yo y millones de cubanos no nos hubiéramos tenido que largar nunca del país. Pero aquí no se trata de un caudillismo ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna. Se verán horrores. ¿Date qué? Date vivo, Pelencho. Anselmo, quítame al salvaje este de ahí. Hazme favor. Un día le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los factores que destruyen al ser humano. La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Dijo el gran político, pensador y abogado indio que la vida le enseñó que la gente es amable cuando yo soy amable. Las personas están tristes cuando yo estoy triste también. Todos me quieren cuando yo los quiero. Todos son malos cuando yo los odio. Hay caras sonrientes cuando yo les sonrío. Hay caras amargadas cuando yo estoy amargado. El mundo es feliz cuando yo soy feliz. La gente se enoja cuando yo estoy enojado. Las personas son agradecidas cuando yo soy agradecido. La vida es un espejo. Todo es el reflejo propio. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que antes ame. No te compliques las cosas. Son así de simples. ¿Extrañas? Llama. ¿Quieres ver a alguien? Invítalo. ¿Quieres que te comprendan? Explica de nuevo y sé paciente. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿No te gusta algo? Deséchalo. ¿Te gusta algo? Cuídalo. ¿Tienes metas? Cúmplelas. Estar vivo no es lo mismo que vivir. La vida no son los años. La vida son momentos que la forma día a día. Y tú la mereces. Vívela de la mejor manera. Y cada día haz algo que la mejore. Solo uno está creando la imagen y puedes hacer que lo que ves en el espejo mejore a voluntad con acciones. Nunca mejorará sin que tú hagas que suceda. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias mil por verme. Haga algo para que su vida mejore. Usted puede llevar una mejor vida que la que hoy lleva por culpa de ese régimen. Cambiemos la historia. Bendigo tu corazón, tu vida, tu salud, tu hogar, tu familia. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todos para ver a mi Cuba libre. Dios los bendiga.